Sonreír es posible gracias a Vericat. Ya saben que son especialistas en los implantes de carga dental inmediata y que en apenas unas horas van a hacer o nos van a devolver nuestra sonrisa. Apunta el número en 910-887-490. Repito, 910-887-490. Tienen clínica aquí en la calle Velázquez, en el número 87, muy cerquita de la calle Juan Bravo. Y como digo, van a hacer que en unas horas recuperemos nuestra sonrisa. Hasta y 55 vamos a estar hablando con Carlos García Miranda. Antes, hace unos minutos, les explicaba por encima quién es este personaje con el que yo tenía tantas ganas de hablar en directo. Es verdad que nosotros somos amigos en otras facetas de la vida, Carlos y yo, pero tiene una profesión tan interesante que creo que merecía la pena que sea él mismo el que nos explique en qué consiste. Antes, yo explico el motivo de la elección musical, y es que Carlos es el autor de una de las pocas biografías que hay sobre Kurt Cobain, sobre el cantante, el solista de Nirvana. Hablábamos hace un ratito con Alaska del fallecimiento de Ozzy Osbourne, pues sí. Esta es otra de esas muertes que marcó una generación al completo y que yo no sé, Carlos, si te obsesionaba tanto como a la gente de mi edad, porque eso, imagino, te llevó a construir su biografía. ¿Te puedes creer que hoy, buscando datos al respecto, me he encontrado con un comentario de un chico portugués que habla de tu libro como si fuese absolutamente la mejor de las semblanzas de este cantante? Madre mía. Te lo tengo que mandar, Carlos. Bueno, bienvenido, Carlos García Miranda. Muchas gracias por invitarme a pasar por aquí. No sé si doy para tanto, no sé si llegaré a 55. Pues es que lo tradujeron al portugués, el libro, y en Portugal y en Brasil está editado. Y es verdad que me llegaron algunos comentarios, pero ese justo no me llegó. Pues me das una alegría, la verdad, porque es cierto que es un libro que hice con mucho cariño. A nivel personal significaba mucho por lo que cuentas en nuestra generación. Nirvana nos obsesionó bastante, nos sí. marcó en todo, en la forma de vestir y en la forma de pensar, ¿no? También esa especie de adolescencia desencantada, la angustia adolescente, ¿no? que el propio Kurt Cobain cantaba, la intentábamos poner en práctica. Lo que pasa es que en Madrid pues no salía igual que en Seattle. y nada, y fue un libro muy guay, muy bien ilustrado por Alex Mundo Piru, y del que estoy muy orgulloso, pero te tengo que decir que no se vendió nada porque me pilló la pandemia por el medio. No puede ser. Sí, bueno, pues ya verás cómo se llama. About a Boy. About a Boy. Sí, yo tengo muchos libros, unos con éxitos de ventas y otros que me he comido con patatas, y este fue uno de ellos, de los que me comí con patatas, pero le tengo cariño, oye. Bueno, Carlos tiene varios, como él dice. El último, El Club de los Lectores Criminales. Eso es, que ya se me queda antiguo. El día que Carlos me lo regaló me dijo, toma, para que se lo lean tus hijos. He de decirte que la que me estoy leyendo El Club de los Lectores Criminales soy yo, porque además abre con una de esas frases absolutamente categóricas, extraídas nada menos que de la película, una de las grandes, Scream, una de esas pelis de miedo que yo creo que forman parte de la cinematografía que tenemos que ver todos, y que recomienda las 3 cosas que no hay que hacer si te ves inmerso en una situación de miedo, ¿no? En una película de terror, ¿no? Lo de... te has olvidado lo de la rubia siempre es la primera que muere, ¿no? Que es algo la que rubia o el negro, uno de los dos está. Esto es súper incorrecto, pero es verdad que en el cine slasher es lo que solía ocurrir, sobre todo cuando se establecieron esas normas en los 80. Yo es una de esas frases que siempre digo cuando estoy en grupo en una situación de relativo peligro, ¿no? ¿Veis? Ya me va a tocar a mí, que soy la rubia mona. Ahí vas a ir, la primera. A ver, esto se puede malinterpretar. Bueno, El Club de los Lectores Criminales, ¿por qué me dijiste que es un libro dirigido a los adolescentes o a los jóvenes de la casa? Y por eso también amplío la pregunta a todas esas series de las que te estás haciendo tú responsable de alguna u otra medida. Carlos García Miranda ha firmado parte del guión del Internado, también ha estado detrás del guión de Física y Química, de una de las series, no sé si más vistas en Antena 3 en los últimos tiempos, y ahora está poniendo su sello en Los Protegidos. Sí. ¿Existe realmente la literatura para adolescentes, las series para adolescentes, el cine para adolescentes? Sí, antes de que vayamos a esto, tengo que contar que tienes un cameo en la nueva temporada de Los Protegidos. Lo desvelo yo, no puedo contar más, pero ahí vais a ver a Isabel y sus dotes interpretativas. ¿Nulas? Buenísimas, de TP de oro, como las mías. Y nada, que estoy muy contento de que te hayas apuntado a esto. Nos falta todavía estamos rodando, pero ahí está. Y el género, pues esto es el género Young Adult, que en español para jóvenes adultos,
y que esa horquilla está bastante, o sea, son historias para chavales, pero que pueden leer perfectamente los adultos, o historias protagonizadas por chavales, más bien diríamos, pero que pueden leer adultos. Yo es cierto que me he especializado bastante en el género Young Adult, porque es lo que más me ha gustado. Yo pongo ahí una cita de Scream porque es una de las pelis que cuando estás como cogiendo toda tu cultura cinematográfica y literaria, pues es que a mí lo que me gustaba era American Pie, Scream y Rebeldes, Sí. y Harry Potter. Entonces al final me empapé mucho de eso y son las historias que me han seguido marcando como creador, y ahora tengo 40 y pico Eso te iba a y preguntar. sigo hablando ¿Cómo de evolucionas? chavales. ¿Cómo se hace esa evolución? Bueno, yo creo que las historias son siempre las mismas desde, o sea, que si tú coges Rebelde sin causa y un capítulo de física o química, los conflictos siempre son los mismos. Esto es lo podemos resumir en sexo, drogas y rock and roll, problemas con los Sí. padres, primeros amores, al final son siempre las mismas y lo que cambia es el envoltorio. Por ejemplo, en Foc la nueva generación, al final las historias son las de siempre y las que hubo en la generación anterior, pero hay móviles que lo han cambiado todo, ¿no? El 5G ha No, cambiado sí, la manera en la que es verdad. creces. Ya no tienes que ser el guay en el instituto solo, ahora tienes que ser el guay en el instituto y en las redes sociales. Entonces, pero al final la historia es la misma, ser el guay, ¿no? O darte cuenta de que no es tan importante ser el guay. Y con problemas nuevos, Sí, lo trufáis de el acoso, sí, los temas relacionados con los chavales, las enfermedades que tienen que ver con por sí, ejemplo, nuevas identidades de género. efectivamente, Sí. ¿os veis muy obligados, ya te pregunto como guionista, os veis Sí. muy obligados a meter temas concretos porque vosotros queréis, porque sabéis que venden o porque hay alguna voz superior que os dice que Mm, tiene que entrar este tipo de terminología? Yo, honestamente, El tengo gobierno, ¿eh? una... Vamos, voz superior, como si existiese aquí. Bueno, yo sé que ha habido épocas en las que el gobierno casi ha dicho, oye, nos gustaría una serie de esta manera, pero en mi caso no soy tan importante, no me ha llegado y Pero las series siempre... sí lo son. Y he Las tenido, vuestras. yo la verdad he tenido mogollón de libertad, tanto con Antena 3 trabajando con el grupo 3 Media como con el grupo Planeta. No he tenido esa necesidad de incorporar nada que, bueno, porque haya una moda ahora trans, pues no ha habido un Sí. personaje trans en ese caso, ¿no? O Sí sea, que, no por había ejemplo, en imposición. física, no, para nada. En física sí que hay un personaje no binario, pero porque a mí me interesaba cómo se iba a relacionar. Entonces, en realidad, es más, me pueden tachar más de rancio, porque yo hay algunas cosas que tiro para atrás, casi te diría, más que irme a lo moderno, que al final pasa de moda enseguida, suelo ser bastante clásico. Y ya te digo que todo lo que yo hago tiene aroma nostálgico a los 90. Ujú. Ahora que han vuelto con el último verano, que hay una nueva versión, pues esta novela bebía mucho de ahí. Soy un adelantado porque esta la hice hace ya unos años y ahí lo vi. Entonces yo casi todo lo que hago tira más de esa nostalgia. Y en física o química, aunque sea una nueva generación, creo que mis personajes siguen hablando como los de antes, pero con ese nuevo envoltorio. Tampoco tiendo a poner mucho bro Ya, ¿sabes? En ya. los diálogos y Pero, esas cosas. ¿cuidáis el lenguaje? ¿Os Sí, sentís responsables de cómo puedan hablar después los chavales? yo no, porque creo que los chavales dependen de muchas cosas, de lo que escuchan en su casa, de lo que escuchan en el Sí. colegio, de las series que ven y los libros que leen, por supuesto que pueden tener una influencia en ellos, y yo estoy contando que a mí me marcaron las que yo vi y leí, y de su propia personalidad. Entonces esto es una información más que tienen ahí. Me niego a adoctrinar a nadie ni a dar ningún Estoy mensaje. muy de acuerdo Mira, contigo, en sí. física hay una cosa súper guay, que es que tengo al grupo de los machonis y al grupo de los popus, que llamamos a los pijos. Entonces, yo he incorporado debates, pero he dado las dos versiones, porque tengo a los dos personajes, porque los dos personajes están existen ambas corrientes, ¿no? De pensamiento. Existían en gris. Se estiran en gris, Quiero decir, efectivamente. por Y poner el sí, ejemplo sí, es así verdad, que pero es más me verdad viene a la que Gris cabeza. tiene como ese pastiche efectivamente también ideológico por ahí metido, y al final que cada uno elija, que es libre de elegir lo que quiera. Sí que es verdad que no adoctrináis en las vuestras, pero a mí hay momentos de la serie, por ejemplo, El internado, que he podido ver con mis hijos y me generan cierto pudor, Carlos, ¿eh? Y a mí verlo Sí, ahora. pero por eso te pregunto, ¿cómo te sientas delante de un folio en blanco y dices, venga, voy a escribir una relación entre el profesor, la alumna, que sí... Sí. ¿De dónde sale esa creatividad que a veces, ya te digo, yo me tenía que ir? Decía, pero no porque no pueda verlo,
Todo lo contrario, tengo mucha curiosidad por saber lo que pasa, pero no lo quiero saber con mis hijos sentados en el mismo sofá. Desde luego. Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí es que todavía no me pasa porque mis hijos son muy pequeños y no se enteran. El día que lleguen y vean que he hecho el guión de la fiesta Petting y cosas así, pues a ver dónde me meto, debajo de la mesa. Pues como para todo, hay trucos. O sea, el guión al final es una profesión, ser guionista. Hay una serie de herramientas a las que te tienes que agarrar para construir una historia. La página en realidad nunca está en blanco. Siempre tienes unos referentes de los que tiras. Antes de escribir el guión pasas por la construcción, la creación de la serie o la peli o la novela, diseñas todos esos personajes, estudias cómo hablan, estudias sus relaciones y para cuando me siento realmente a escribir una secuencia o un capítulo de un libro, conozco tanto de ellos que hay una parte que ya sale. Entonces, en la página en blanco no suele estar. Después tiras muchísimo de otros referentes. Yo creo que me plagio a mí mismo ya. Lo que hice en el internado, llego ahora a física y lo vuelvo a hacer. Y en el club meto de unas cosas y de otras, ¿no? Y al final, pues es saber manejar esas herramientas y es una profesión. Yo te escribo una secuencia muy rápido. Claro, llevo 20 años haciendo esto. Esto tuyo no lo sé hacer, pero escribir, Bueno, escribir yo llevo secuencias... 30 en esto, Pues claro. eso, es lo mismo. Al final es una profesión. Es cierto que hay una parte creativa, pero... creo que no lo idealicemos, o sea, el rollo de las musas y de la inspiración, pues al final son las horas, sobre todo. El trabajo es echarle horas, o sea, yo sé que si tengo que entregar un guión, tengo tantas semanas para poder escribirlo y que consiste en que me siente y lo tire. Y hay otra cosa importante cuando estás escribiendo, tomar decisiones. Te puedes perder en el océano de las posibilidades de los personajes. Lo importante es agarrar las riendas y saber, mi personaje tiene que llegar a este punto y voy tomando decisiones por el camino, mejores o peores. ¿Con una historia abierta o con una historia cerrada? Yo soy de historias cerradas. Nosotros trabajamos con desde el guión con lo que se llama escaleta, igual que aquí, ¿Sí? en la que diseñas lo que va a ocurrir en cada una de las secuencias y previo a eso trabajamos con el mapa de tramas de lo que va a ocurrir en cada uno de los capítulos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, por llevarlo a un caso que todo el mundo conoce seguro, Friends, Rachel y Ross, la temporada en la que Rachel está embarazada, pues tú diseñas lo que va a ocurrir en cada uno de los capítulos a través de lo que llamamos tramas horizontales, que es la que ocupa todos los capítulos. Pues en el capítulo 1 Ross se entera, en el capítulo 2 van a por los muebles y él se lía con la de la tienda, en el capítulo 3 lo que sea, hasta llegar al final de va a dar a luz. Por el camino, tú eso lo tienes claro a dónde vas. Entonces, por el camino es cierto que cuando te sientas a escribir cada capítulo, todo crece y aunque yo tenía la trama de van a comprar muebles, pues al final van a comprar una casa, ¿sabes? A lo mejor es lo que cambia por ahí. Pero sí que yo por lo menos trabajo con bastantes anclajes, con los pasos que tengo que dar para caminar sobre seguro. O sea, que no hay un giro que determine, por ejemplo, la audiencia o el espectador, que haya un momento en el que digas, oye, nos tenemos que cargar este personaje porque está cayendo muy mal. Sí, sí ocurre. Lo que pasa es que como ahora las series se ruedan todas y las emitimos ya una vez, por ejemplo, Los Protegidos, pues la estamos rodando ahora, ya saber cuándo emitimos, pero seguro que dentro de muchos meses. Entonces, para cuando lleguemos ya no tenemos margen de acción. Eso ocurre en las series diarias, por ejemplo, que sí que se está rodando al mismo tiempo que se está escribiendo y se está emitiendo, y entonces puedes echar un ojo a la audiencia. Y en el caso del internado, que hace 18 años de eso, también ocurrió. Nosotros íbamos leyendo un foro que había en aquella época de Fórmula TV, de los espectadores, y leíamos quién les gustaba o quién no les gustaba, hasta el punto de que hubo una decisión, por ejemplo, bastante dramática para un personaje que metimos en la última temporada, que dado el poco éxito que tuvo en esos foros, ¿Os lo cepillasteis? Bueno, no, pero le cambiamos su historia para que ya no fuera tan bueno. Y eso que comentaba Alaska, ¿eres consciente de que esos jóvenes actores que elegisteis en su día y que tú tomaste decisiones de si debían ser uno u otro personaje, hoy son algunos de los actores más importantes del panorama cinematográfico español? Mi primera serie fue El internado. Es cierto que ya ahí mandaba nada y menos. Yo era guionista junior. Todo hay que decir también que, oye, fui el único guionista que aguantó desde los primeros capítulos hasta el 72 o 73 que acabamos, que fueron varios años. Pero ahora eres productor, ahora sí soy ejecutivo. Productor ejecutivo. Ahora sí tienes mano. Ahora sí tengo un poco de power. Tampoco te creas, pero sí. Pero en aquel momento es cierto que hubo decisiones muy acertadas al elegir a personas como Ana de Armas. Yo
escribíamos para Ana de Armas, no sé, ahora igual si la veo ya no me saluda, ¿no? Pero en aquel momento era guay. Ya no estás como Tom Cruise, pues no. tenemos ahí, no nos codeamos. Pero bueno, ahora tengo a Elena Furia, sé que la he recuperado para Protegidos y que sí ha sido una decisión que he tomado yo junto con otros productores y junto con la cadena, ¿no? Pero sí que, pues para la carrera de Elena Furiase, de repente un personaje muy diferente al que ha hecho hasta ahora, como policía, que sí que determina. Y sobre todo en Física o Química la nueva generación, fue un casting muy duro de muchos chavales, pasaron 40.000 chavales por ese casting y acabamos eligiendo solamente a 11, que son los 11 protagonistas, que yo siempre les digo que eso ha sido más duro que una oposición a notaría. Tuvieron un proceso largo de pasar varias veces por ese casting, una entrevista con nosotros, y a algunos de ellos quiero creer que sí que les hemos cambiado la vida, porque ha sido lo primero que han hecho con bastante repercusión, y que pueden ser, pues Blanca Suárez también estuvo en el internado, las primeras secuencias que hizo con nosotras después llevaron a trabajar con Almodóvar, y bueno, eso es muy guay, la verdad, eso es muy guay. Y a mí mismo he de decir que también me cambió la vida la primera serie en la que entré, El internado. O sea, para mí ha sido una carta de presentación siempre como guionista estupenda. Yo no he empezado diciendo, he hecho pues otras series que han tenido menos éxito y menos categoría, y a mí me abrió muchísimas puertas El internado, y probablemente si no hubiera hecho El internado no hubiera llegado a escribir novelas ni a hacer tantas cosas como he conseguido. Bueno, pues es Carlos García Miranda, le están escuchando ustedes, la verdad es que da para muchas más conversaciones, para muchos más minutos de radio. Se me quedan un montón de cuestiones ahí por preguntarte. Porque no te creas, así no te decepciono. No, pero me interesa mucho todo lo que tiene que ver con los temas a introducir en las series. Lo que hablabas de los teléfonos móviles, eso tiene para otra conversación, porque ha cambiado mucho la historia desde que nosotros éramos adolescentes y escuchábamos a Nirvana, ahora que los chicos escuchan a través del teléfono precisamente letras propias del guionista del internado, por cierto. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, volveremos a recibirte en nuestros estudios, Carlos. Muchas gracias. Yo recomiendo que se pongan sus series. El Club de los Lectores Criminales, lean solo ustedes o recomiéndenselo a sus hijos, y además tengo peli. Y referencias literarias, por ejemplo, con Stephen King, que es uno de los que yo siempre recomiendo que hay que leer. Hay quien dice, o Jane Austen, que no tiene mucho que ver y que a mí me gusta menos que Stephen King. ¿Qué peli tienes? El Club de los Lectores Criminales está la peli basada en el libro, que la escribí yo también, que todo lo tengo que hacer, que está en Netflix, y estrenamos ya hace un par de años y oye, número 2 mundial llegamos a ser. Bueno, pues lo han escuchado ustedes y luego pueden descargárselo. Carlos, gracias por la visita. Muchas gracias a ti. Simplemente un mensaje pequeñito de parte de Ecovidrio. No sean ustedes de esas personas, 1 de cada 5 que no reciclan en verano, que se olvidan de que tienen que reciclar y de tirar la botella de vidrio en el contenedor verde. No sé si tú eres de los de reciclar, Carlos. Yo soy de reciclar mogollón. Tengo ahí una pila de diferentes cubos en el tendedero que no me caben, pero lo hago. Los domingos es cuando lo saco. El resto de la semana lo acumulo. Bueno, si huele mal lo saco antes. Por eso te digo. Pero vamos, en cualquier caso, no seas de los que no lo hacen. No. Contenedor verde, Ecovidrio. Quieren que seamos de esas personas que reciclan. Es la mañana. Es radio.